Que el Señor me los bendiga a todos. Gracias por estar aquí con nosotros hoy día. A todos ustedes que están aquí presentes, pero también les doy la bienvenida a todos los que se encuentran en el servicio Humano en Español de Facebook y de YouTube. Las hermanitas de Cuba no están hoy, pero hoy no están, pero está bien, están paseando. Estamos en verano, ¿verdad? Es aceptable. Okay. Primeramente quiero comenzar con esto. Por causa de lo que vamos a discutir hoy, si acaso hay muchachos jóvenes que ustedes tienen con ustedes ahí sentados con ustedes y no quieren escuchar el tema que va a cubrir las éticas de sexo, lo pueden enviar o les puedo mencionar el Ministerio de los Niños que está abajo. Pero si de lo contrario está todo bien, pues, ¿verdad? Pues pueden escucharlo. Voy a ser claro, pero también voy a usar mi ética también. Eso no puedo decir cosas que no deben de decirse, ¿ok? Pero lo voy a hacer lo más claro posible y de la manera correcta. Y si acaso ustedes creen que Roque debe irse para el Children's Ministry porque el tema es muy fuerte, pues entonces alguien que lo lleve allá abajo. Pero quiero comenzar con algo primero. Quiero hacerte un cuento que me sucedió a mí cuando era jovencito y era medio desobediente, ¿verdad? Y bueno, yo siempre he sido bueno, yo quiero que aclarar eso, ¿ok? Pero a veces uno, por causa de las amistades, pues empujan a uno a hacer ciertas cosas, ¿ok? Cuando yo tenía cierta edad, estaba en la escuela, y la escuela que yo asistía era diferente a la escuela que se asiste hoy día. Allí no había eso de pre-kinder, ni tampoco había kinder, ni nada de eso, era primer grado, y de ahí para en adelante, ¿verdad? Cuando yo pasé de mi vecindario, de la escuela donde yo asistía, pasé a otra escuela en el pueblo, que yo caminaba a ella, pues todos nos seguíamos. Era la misma clase caminando a través. Y los maestros, pues cada uno de ellos tenía una especialidad. Lo que matemática era el maestro de matemática, el de estudios sociales, el de español, el de inglés. Bueno, cada uno tenía su clase. Y todo, cuando sonaba el timbre, pues los niños salían y se mudaban, dependiendo de la clase que le tocaba, ¿verdad? Y entonces venía el almuerzo. Y a mí me encantaba el almuerzo, porque en el almuerzo nosotros pues teníamos competencia quién podía con la cuchara tirar las habichuelas más lejos. Y a quién le podía dar en la cabeza. Y yo, ¡pa! ¿Tú me entiendes? Pero teníamos un grupito que decidimos irnos a nadar, bañarnos en un canal que nosotros teníamos cerca de la escuela. Pero había que pasar por un patio que era bastante grande y tenía muchos árboles. Y era de una familia de apellido Monclova. Y verdaderamente fuimos al almuerzo, al comedor, comimos rapiditamente y todos nos fuimos para allá. Éramos como 5, ¿ok? Para irnos y tirarnos en el canal. El canal era bastante ancho, más ancho que esto de aquí de las sillas, y tenía cemento. Y entonces pasaba agua, el piso era de piedras para purificar el agua era clara, era buena. Y eso tenía compuertas, las compuertas eran para sacar agua y dirigirlas para regar la caña. ¿Okay? Tenía la compuerta era lo más que nos gustaba a nosotros. Y nosotros íbamos allí, hacíamos brusca, nosotros decíamos brusca, ¿okay? Cortar clase. Y a mitad de almuerzo nos fuimos todos para allá, nos quitamos la ropa, nos quedamos ¿se puede decir pantaloncillo? Nos quedamos en ropa, en pantaloncillo y nos tiramos a jugar en eso. Pero nosotros teníamos un plan. Nosotros veíamos mucho un episodio que era de Tarzán. En matiné los domingos de 2 a 3. Antes de la película daban un matiné. Tarzán y Batman y Superman, esos eran los episodios que daban. Pero nos encantaba Tarzán porque era exitoso. Right? Entonces nosotros tomamos la decisión de coger un pedazo de palo, un árbol, lo convertimos en un cocodrilo y hicimos cuchillos de madera. La cuestión era que estábamos en el agua y de momento le decíamos, suéltalo. Soltaba el cocodrilo por todo el canal abajo. Me tocaba a mí ese día, yo me trepé en el guía de la compuerta y cuando yo vi el cocodrilo me puse el cuchillo en la boca, me tiré en el agua y allí se formó una pelea entre yo y el cocodrilo.
Y la cuestión era que todo el mundo estaba gritando y yo estaba con el cuchillo dándole y tratando de matar al cocodrilo cuando de momento sucedió algo que no verdaderamente no se reconocía. Y era una voz. Yo me llamo Juan Rafael. A mí nadie me conoce por Juan en Puerto Rico, me conocen por Rafi. Y yo escuché 2 veces, ¡Rafi! ¡Rafi! Y todo el mundo se paró. Y de momento yo veo a mi papá allá con la ropa mía en las manos. Entonces miré hacia al lado así y no había ninguno de mis amigos. Todos se habían escapado nadando para otro lado, ¿verdad? Pues ¿qué me tocó a mí? No que me quedó otro remedio que ir, porque tenía podía escoger 2 cosas. Una, ir a donde mi papá y vestirme, o esperarla por la noche, entonces caminar en pantaloncillo por toda la carretera hasta llegar a casa. Yo no lo iba a hacer. Yo decía, no, aquí viene la pela y me van a reprender, pero me cogieron fuera de base, como nosotros decimos, ¿verdad? Haciendo algo. ¿Qué dijo mi papá? Oh, no, no, no. Mi papá, para mí yo creía que él trabajaba en la colecturía. Ustedes saben la colecturía, ¿verdad? Que uno manda mensajes. ¿Y quién te dijo a ti que tú podías ir allá? ¿Me entiendes? Y cortar clases. Eso era estilo telegrama. Entonces la varita, bueno, no puedo contar. Oh, sí, porque mi papá me llamó de esta manera. Sí, Rafi, Tarzán, cuando termine con el cocodrilo, viene acá, que tengo que hablar contigo. Sí, mi esposa sabe, porque ella sabe. Ella sabe lo que me sucedió. Y mi papá era severo, pero lo bueno era que yo era el más pequeño de la casa, pues me trataba un poquito mejor que los demás. Okay. So, anyway, esa es la historia. Y nosotros estamos en esta serie que se llama Corinto. Y a Corinto le estaba sucediendo, o le sucedió lo mismo que me sucedió a mí. Ellos estaban haciendo barbaridades y Pablo se enteró. Por eso es que nosotros tenemos que entender que ellos le habían enviado una carta a Pablo, el cual había plantado la iglesia en ese lugar. Pero ellos le enviaron una carta con ciertas preguntas para que él contestara las preguntas. Y él le respondió con una carta que él había escuchado sobre ciertos problemas. Y por eso fue que la semana pasada dijimos que él había enviado a quién, a Timoteo, ¿verdad? Él había enviado a Timoteo. Y después envió esa carta. Esa carta era verdaderamente severa en algunos lugares, pero él lo escribe como un padre. Es fuerte. Y a veces uno dice, pues, verdaderamente necesitaba recibir esta reprensión, pero él lo hace con amor. Sí, y quiero que te diga algo, mi papá era una persona buena, pero mi papá era severo en ciertas ocasiones cuando tenía que ser severo solamente para mi beneficio. Él era fuerte. En algunas, si los digo ahora, algunas personas van a decir, no, eso era abusivo. Bueno, verdaderamente causó un impacto en mi vida y me dejó saber de que todo lo que él tenía en su mente mientras él era severo conmigo era para mi propio bien. Él vio mi futuro, él vio que yo podía tener éxito en la vida, él vio que yo podía encaminarme y ser alguien que fuera positivo en la comunidad. Él no quería maltratarme, pero era necesario porque de lo contrario yo hubiera escogido el cual mis caminos no fueron muy buenos, pero por lo menos tenía a alguien que me velaba y me ayudaba a coger o a tomar decisiones correctas. Amén. Mi papá y Vanessa se llevaban muchísimo. Y verdaderamente, lo único que te puedo decir de mi padre fue que a pesar de todo, cuando yo me sentaba a tomar café a las 3 de la tarde con él era maravilloso y compartíamos muchísimas cosas y sabía la historia de todo el mundo en el vecindario. Pero eso no va al caso. Si la cuestión es que si alguien te gritó, si alguien te causó un poquito de dolor mientras tú estabas creciendo, no lo cojas como un castigo, pero cógelo como un acto de amor. Y eso es lo que está haciendo Pablo con Corinto. Ellos están en mal camino, ellos están haciendo malas cosas
y están cediendo a lo que el mundo ofrece y se habían olvidado de que ellos habían tenido a Cristo Jesús en sus vidas. So, verdaderamente tomemos en consideración que Pablo, por una parte, estaba haciendo lo correcto, aunque no podía estar con ellos. So, sabemos que Corintio era un lugar libertino. Era la ciudad más pecadora que cualquier ciudad hoy día. Y había una licencia sexual desenfrenada. Adoraciones falsas, era un lugar salvaje. Era tan y tan salvaje que el mismo Pablo declara que él estaba atemorizado a llegar a ese lugar. Y a pesar de todo, él estaba alarmado por los Atenas, pero por causa de la severidad de pecados en Corinto, él estuvo más atemorizado y lo podemos ver en la palabra en 1 de Corintios capítulo 2, versículo 3, que dice, estuve entre ustedes con debilidad y con temor y mucho temblor. So, él sabía lo que estaba sucediendo allí. Pero a pesar de todo eso, a pesar de ese ambiente, Pablo pudo plantar una iglesia en Corinto. Y les enseñó un nuevo modo, una manera de vivir en Cristo Jesús. Sin embargo, como suele suceder en muchas ocasiones, esa gente volvió a caer en sus viejos hábitos. Entonces Pablo les escribe gentilmente, pero como un padre, pero claramente. Y a veces nosotros tenemos que entender que en ciertas ocasiones nosotros nos vamos a parar aquí al frente y vamos a tener que dejarte saber, pan, pan, vino, vino, si estás cometiendo un error, si vas por el mal camino, si lo que estás haciendo o vas a hacer te va a separar del Señor antes de unirte más al Señor. Y tenemos que tomarlo en consideración. Hoy vamos a hablar de un tema que era vital para ellos y crucialmente importante para cómo nosotros estamos viviendo hoy día nuestras vidas. Y por eso es que vamos a hablar del tema éticas sexuales. Y voy a ser claro, pero no voy a ser muy explícito, ¿ok? Mucho antes de que Pablo escribiera una carta, milenios antes de que él naciera, de hecho, esto fue una de las cosas más dichas en toda la historia de la humanidad. Dios habló para establecer sus estándares sobre la ética humana. Y vamos a ir al verso más citado en la Biblia y por la Biblia, que nos dice lo importante que esto o esta ética es. Y la vas a encontrar la frase repetidas veces a través de la Escritura, desde los primeros versos hasta los últimos que fueron registrados. Vamos a ir al segundo capítulo de Génesis y vamos a leer del 20 al 25 y después volvemos a Corintios. Dice en Génesis, versículo 20, el hombre puso nombre a todos los ganados y a las aves del cielo y a todo animal del campo, pero para Adán no se encontró una ayuda que fuera adecuada para él. Entonces el Señor, Dios, hizo caer un sueño profundo sobre el hombre. Y éste se durmió. Y Dios tomó una de sus costillas y cerró la carne en ese lugar. De la costilla que el Señor Dios había tomado del hombre, formó una mujer y la trajo al hombre. Y el hombre dijo, esta es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Ella será llamada mujer, porque del hombre fue formada. Parte del diseño de Dios era crear al hombre y a una mujer del uno para el otro. Del uno para el otro. Si este diseño incluye el sexo como un regalo, porque ustedes saben que él le dijo que llenara la tierra, ¿verdad? Que se procrearan. Y él creó ese regalo del sexo para el placer de uno, pero también para la procreación. Si este diseño incluye este regalito que él nos dejó a nosotros. Y el versículo 24 dice, ¿pero por qué necesitamos esto?
Por lo tanto, el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y será una sola carne. Eso fue lo que él le dijo. Por lo tanto, cada uno de nosotros vamos a dejar a nuestra padre o a nuestra madre y vamos a unirnos a esa mujer que nosotros hemos conocido, que nos hemos enamorado, que nos ha atraído y vamos a ser una sola carne con ella o con él, dependiendo. Pero tiene que ser un hombre y una mujer. Aquí no hay nada para bregar, ni hay ningún arreglo que se pueda hacer. Dios lo creó de esa manera. Dios creó al hombre y Dios creó a la mujer, el uno para el otro. No hay añadidura. Esto es simple. Un hombre biológico y una mujer biológica dentro del pacto del matrimonio. De por vida. De por vida. Entonces, ¿qué pasa? Que hay un tema. Hablaremos de qué fue lo que pasó con la parte del divorcio. Pero eso lo hablaremos otro día. Pero por ahora, este retrato de un hombre y una mujer en matrimonio establece el estándar para la ética sexual humana. ¿Estoy claro? Estoy claro. Queriendo decir que 100% de nuestra energía, 100% de nuestra energía debe de ser dedicada a nuestro cónyuge. De la esposa al esposo y del esposo a la esposa. Por lo tanto, antes de casarte, debes de reservar para ti esa energía para el matrimonio, para tu esposa. Es para el matrimonio y solamente para ella y nadie más. Y si ese matrimonio se termina, entonces tienes que aguantarte a que vuelvas otra vez, una vez más, a entrar en un matrimonio bajo los principios de Dios. Bajo los principios de Dios. ¿Por qué? Porque en el matrimonio hay algo que verdaderamente se elimina o se separa y es la vergüenza. ¿Okay? Vergüenza. Cuando nosotros hacemos las cosas correctas, como Dios dice, no hay vergüenza, lo que hay es satisfacción, felicidad, gozo. Versículo 25 dice, ambos estaban desnudos y el hombre y su mujer. Ambos estaban desnudos, el hombre y su mujer. Pero no se avergonzaban. Y ese es el punto que queremos tomar. El sexo fue creado sin ninguna vergüenza. Y dentro de los confines del plan de Dios, puede seguir siendo un don sin vergüenza y deshonra. Donde verdaderamente nosotros nos unimos y pasamos a ser uno y tener una satisfacción de la manera correcta, de la manera que Dios escogió y eligió para hacerse. Una pareja debe de comprometerse a no tener ese acto antes del matrimonio. Tampoco con uno mismo, ni pornografía, ni imágenes lujuriosas, literatura eróticas, practicar cualquier otras ideas como LGBTQ. No, nada de eso tiene que pasar a ninguno de las dos, del hombre y la mujer. Entonces Pablo aplica la misma ética al sexo casual que estaba ocurriendo con esas mujeres, esas 1000 mujeres que yo mencioné la semana pasada, que estaban trabajando en el templo para cometer todo tipo de sexo, como adoración a Dios. No. Entonces Pablo se pone severo. Sí, en esta sección de su carta podemos ver algunos de los por qué de las éticas sexuales de Dios. Regresemos a Corintios, Primera de Corintios capítulo 6, versículo 12 al 20, que dice, todas las cosas me son lícitas, pero no todas son de provecho. Todas las cosas me son lícitas, pero no me dejaré dominar por ninguna. Los alimentos son para el estómago y el estómago para los alimentos. Y aquí fue donde ellos, estas personas de Corinto, eligieron y dijeron, yo soy un ser sexual y por causa de ser así, yo voy a participar en estos actos.
porque nosotros tenemos ese derecho o tenemos ese regalo que el Señor nos ha dado, no quiere decir que nosotros lo podemos abusar y hacerlo incorrectamente. Pero ellos decían, no, si así es que nosotros hemos sido creados y vamos a participar en ello. Pero Dios dice, pero Dios destruirá a los dos. Sin embargo, el cuerpo no es para la fornicación, sino para el Señor. Y el Señor es para el cuerpo. Y esto tiene un punto muy importante. Sin embargo, el cuerpo no es para fornicación, sino para el Señor y el Señor para el cuerpo. Por eso es que esta área de nuestras vidas es tan importante. Nosotros tenemos una responsabilidad con Jesús. Yo espero que aquellos que no lo conocen a Él actúen de esa manera, es seguro, porque no tienen conocimiento, no saben, especialmente en esa área. Pero aquellos que han confiado en Jesús como su Salvador, como su Dios, como el que los redimió, Él es el que toma la decisión en lo que debemos creer, cómo vivir y a qué nos dedicamos. Y cuáles impulsos nosotros podemos aceptar y cuáles no. Versículo 14 dice, y Dios que resucitó al Señor también nos resucitará a nosotros mediante su poder. ¿No saben que sus cuerpos son miembros de Cristo? ¿Tomaré acaso los miembros de Cristo y los haré miembros de una ramera? De ningún modo, dijo Pablo. Si el pecado viola las reglas de Dios, fácil. El pecado viola las reglas de Dios. No es que nosotros cometimos un error. Y no es solo una mala idea. Es una ofensa a nuestro Señor, a nuestro Creador y a nuestro Salvador. Usar nuestros cuerpos en una manera errónea. Versículo 16 dice, ¿o no saben que el que se une a una ramera es un cuerpo con ella? Porque él dice, los dos vendrán a ser una sola carne. Aquí Pablo repite ese verso de Génesis, que es el hombre dejará a su madre y a su padre, se unirá a su esposa y pasarán a ser una sola carne, ¿verdad? Pues entonces, aclarándolo bien para cada uno de nosotros, incluyéndome a mí, queriendo decir que yo no puedo unirme a una persona que no sea mi esposa. Y mi esposa no puede unirse a ninguna otra persona que no sea yo como esposo. Y nosotros tenemos que tomar en consideración que nosotros ya no nos pertenecemos a nosotros mismos, nosotros le pertenecemos al Señor. Por eso acabo de decir que aquellos que no han aceptado a Cristo Jesús viven con las mentalidades y los deseos carnales del mundo. Pero nosotros ya hemos sido redimidos, salvados por medio del sacrificio de Cristo Jesús en la cruz del Calvario y tenemos que empezar a vivir una vida de acuerdo a la voluntad de Dios. Pablo repite ese verso de Génesis. Y yo creo que esto es maravilloso. Él no nos creó para la perdición. Él nos creó para la salvación y la libertad. Él nos creó y Él conoce el manual. ¿Tú sabes por qué? Porque Él creó esto. Él escribió esto para cada uno de nosotros. No solamente para que lo tengamos en la casa, sino para que nosotros lo leamos, meditemos en la palabra y busquemos qué es lo que Él quiere de nosotros y cuál es el propósito de cada uno de nosotros. Y nosotros lo acabamos de hacer. Nuestro propósito en este mundo es alabar y glorificar el nombre del Señor, a nuestro Creador, por causa de cómo nosotros tenemos el estilo de vida, cómo nosotros vivimos. Vivamos bajo el poder y la dirección del Señor. Sí, déjame acordarte algo más. La satisfacción sexual produce hormonas que literalmente nos unen. Vínculos físicos, neuroquímicamente reales con el objeto de nuestro deseo a medida que experimentamos la satisfacción. Mientras más nos unimos, más dejamos un poquito de nosotros en la otra persona y la otra persona deja un poquito de él en nuestra persona.
vínculos físicos, neuroquímicamente reales con el objeto de nuestro deseo a medida que experimentamos la satisfacción. Y esto podría ser con una persona física o una imagen. Y se descubrió en un estudio donde descubrieron que podría ser literalmente algo que está en tu imaginación. Algo que nos imaginamos. No es solo una carne espiritual, es una unión real. Dios quiere que tú tengas una vida llena de gozo, de satisfacción, no de vergüenza. Él quiere que tú tengas éxitos maravillosos mientras se relacionan en cuanto al sexo, pero esto solo sucede si lo seguimos por su diseño, de la manera que Él lo creó. Y a veces nosotros queremos coger atajos, ¿verdad? Pero los atajos serán bellamente divertidos, emocionantes de momento, ¿verdad? No puedo creer que me está sucediendo esto a mí. Que yo sea atractivo para esta persona o esa persona me ve a mí atractivo. Y entonces uno viene y quiere coger un caminito corto y tirarse una aventura. Para esa aventura va a causar tremendo daño a tu vida. Si los atajos serán bellamente divertidos, pero al final arruinarán tu vida, te corromperán y te arruinarán, te llevarán a una trampa en la cual verdaderamente no estamos preparados para ella. Cuando caemos en esa trampa sucede algo. Si tuviéramos tiempo, pues podríamos hablar un poquito más detalladamente sobre esto, pero no tenemos el tiempo. Pero verdaderamente esto destruye a las personas y a la sociedad. Y eso era lo que estaba sucediendo en Corinto. Estaba destruyendo a la iglesia en Corinto. Uno de los dos. Yo sé que es allí mismo, en el mismo lugar. Pero la cuestión es que si nosotros dejamos caer en esa trampa, nos va a destruir. Y no solamente nos va a destruir a nosotros personalmente, pero destruye a nuestras esposas, a nuestros hijos, a nuestra familia, la comunidad, destruye todo. Y para salir de esas consecuencias, no coge un día. Yo siempre le digo a las personas, tú te enfermas en un segundo. Coges una enfermedad en un segundo. Pero para sanarte de esa enfermedad se tarda. Te cogen días de cama, te cogen medicamentos, te cogen muchísimas cosas. Pero la cuestión es que cuando caemos en él, en esa tentación, en ese acto, nos daña completamente. Pero hay un problema. No hay un problema, hay una solución. Si Dios le dio el sexo a la humanidad para que creara vida. Y una de las cosas que nosotros tenemos que tomar en consideración es que si Dios es el creador de la vida, nosotros no tenemos el derecho ni la autoridad de quitar esa vida. Y ustedes saben lo que estoy hablando. No, nadie de nosotros, si todo lo que Dios da, cuando da vida, cuando da un niño, cuando te da una niña, cuando te da un bebé, como tú puedes decir allí, eso es para que tú te goces y tú sepas de que Dios ha tenido favor sobre ti y te ha dado, porque la mujer verdaderamente tiene esa belleza de poder procrear vida. De una cosita bien mínima sale uno de nosotros aquí. Y cuando tú tienes ese bebé, ¿cómo tú sabes si ese bebé no va a ser un presidente? ¿Cómo tú vas a saber si ese bebé va a ser un gran evangelista? ¿Cómo tú vas a saber si ese bebé va a causar un impacto, no solamente en tu familia, pero en una nación completa? Dios tiene un propósito. Y cuando Él da vida, ya Él tiene un propósito en esa vida. So, tú no tienes el derecho a quitársela, porque tú no eres Dios. Tú también eres creación de Dios. Y acuérdate de ti mismo. Acuérdate de cómo tú eres y quién tú eres en Cristo Jesús. No en el mundo,
¿ok? En el mundo nos descarriamos y hacemos y deshacemos y dañamos a muchas personas y no tomamos en consideración el dolor que estamos causando ni nada. Pero cuando nosotros venimos a los caminos del Señor, nosotros vivimos bajo el amor, nosotros vivimos bajo la gracia, nosotros vivimos bajo la aceptación, aceptando a aquellas personas de la manera que son, porque son creación. Y cuando tú los miras a ellos, tú no los miras a ellos como ellos, tú miras en la imagen de Cristo en ellos. Salmo 139, 13 dice, porque tú formaste mis entrañas, me hiciste en el seno de mi madre. Tú, no nosotros. Tú formaste mis entrañas en el seno de mi madre. Gloria a Dios. Sí, por eso es que nosotros tenemos que entender que Dios, como autor de la vida, es el que escoge cuándo es el final de tu vida, no tú. Por lo tanto, la continuación de Dios en cuanto a la ética sexual en aplicación es esta. El aborto es un pecado ante los ojos de Dios. Y yo reconozco que muchas personas han sido afectadas por este pecado. Y no puedo hacer esta declaración sin decir que Dios es un Dios de gracia y perdona. Si tú te arrepientes, te perdona. Si tú lo confiesas, te perdona. Si tú le pides que te ayude y sane, Él lo hace. ¿Sabes qué? Un minutito más. Cuando suceden estos errores, muchas personas dicen, no, si eso es, esto fue un error, esto fue algo que sucedió. Y de momento tú te sientas que 3 meses más tarde tú sientes que estás embarazada y quieres eliminarlo porque tú no lo querías. Y a lo mejor lo cometes ese error. Y después cargas ese sentido de culpa por años y años y años, porque esa herida nunca sana, siempre te acuerdas. Lo que tienen que hacer es una memoria, una película, una canción o algo así, trae a mente lo que verdaderamente tú hiciste y tú estás completamente arrepentida por haber tomado esa decisión. Pero Dios es bueno y Dios te puede sanar. La cuestión es, Señor, yo no sabía que esto iba a ser así. Pero no solamente eso, hay otras personas que hicieron ese acto del aborto y no lo hicieron de la manera correcta y jamás y nunca pudieron volver a quedar encintas otra vez. Y ese sí es un dolor, porque ese es el trabajo primordial de la mujer, procrear. En el tiempo de antes, si no podías quedar encinta, eso era una deshonra para la mujer. Hoy día, pues cuando quedan, lo que hacen es que no lo quiero. No saben que tarde o temprano nosotros tendremos que pararnos al frente de Dios y dar cuenta por todo lo que hicimos, bueno y malo. Y entonces vienen las consecuencias. Porque verdaderamente nosotros venimos a los caminos del Señor para tener ¿qué? Vida. Para cuando llegue el día de nosotros morir, nosotros no muramos para morir, sino muramos para vivir. Es un cambio de un estado de cuerpo a un estado espiritual. Amén. Sí, esa es mi meta. Yo quiero estar con el Señor para siempre. Y le voy a pedir que me ponga a como tenía 33 años, que todavía tenía pelo. ¿Verdad? Para mover el pelo así de lado. Bueno, la cuestión es esta. Dios es bueno. Y si tú te arrepientes, tú no tienes que cargar esa vergüenza contigo. Necesitamos traérsela a Él. Por eso era que Pablo era tan claro y hoy día nosotros estamos siendo claros aquí en este punto. Pero el que se une al Señor es espíritu con Él. Y ahí está el punto. El sexo en el matrimonio es algo maravilloso. En parte es porque esa intimidad completa siempre fue diseñada como una imagen de la profundidad de la intimidad que nosotros estamos destinados a tener con el Señor. De esa intimidad que el hombre tiene con su esposa
o su esposa con el hombre, con el esposo, esa misma intimidad nosotros la podemos tener con el Señor. ¿Puedo dar testimonio? Cuando mi esposo y yo tuvimos ciertos problemas y hubo una separación que yo verdaderamente no cuajaba con mi esposa, no quería nada con ella. Ah, mi, ok. Hubo un fallo. Bueno, hubieron fallos de ambos. ¿Ok? Yo no voy a justificarme de que yo era perfecto, tampoco era ella perfecta. El fallo fue adulterio. ¿Ok? So, mira lo que quiero decir. Hubo tensión, hubo coraje, hubo odio, hubieron muchísimas cosas, pero estaba afectando a toda la familia. Ya le dije que esas cosas pues suceden y afecta a todo el mundo. Pero cuando yo me alejé del Señor, ella vino a los caminos del Señor y ella le dijo al Señor, Señor, yo quiero que tú seas el todo para mí. Que tú seas mi esposo, que tú seas mi novio, que tú seas el que me provees, el que me cuidas, el que me protege. Ayúdame solamente a estar pegado a ti. A Juan te lo entrego en tus manos, que se haga lo que tú quieras hacer para traerlo y él pueda disfrutar de la paz que yo tengo. 3 años más tarde vine a los caminos del Señor. Y todavía nos mantenemos unidos y llevamos 55 años y damos testimonio de la gracia del Señor. Sí, yo no puedo exigir gracia y misericordia para mí y no para ella, porque ella es un ser humano como cualquiera otro. Y por mi culpa sucedió esto en nuestras vidas, pero Dios tenía un plan. Y decía, no te preocupes, tú mantente fiel, que yo los voy a restaurar. Y lo que el enemigo trató de quitarles o de quitarte, yo te lo voy a restaurar por el doble. Y gracias al Señor todavía estamos aquí. Gracias al Señor nuestros hijos le sirven al Señor. Gracias al Señor mi nieta aquí cantando alabanzas. Y la abuela. ¿Me entienden? Que a veces por orgullo uno quiere echarlo todo para el lado, pero el orgullo no te lleva a ningún lado. Al contrario, el orgullo lo que hace te separa del Señor. Y al Señor no le gusta el orgullo, porque si tú te pones orgulloso, Él te humilla. Pero el que se humilla, Él lo exalta. Amén. Esto es lo que Él quiere para nosotros. Él quiere que tú y yo seamos totalmente conocidos, totalmente vistos y totalmente amados. Y deja todas las cosas atrás. Vivamos en el lugar de la libertad, sin restricciones, en el perfecto plan de Dios. Eso es lo que libertad es. Sin licencia, pero totalmente libre en el diseño de Dios. Entonces, ¿cómo nosotros hacemos esto? Versículo 18 dice, huyan de la fornicación. Y aquí está la contestación. Podrás ver todo lo que esto trae a través de las Escrituras. ¿Cómo puedo lidiar con el pecado sexual? Una, no lo trates de hacer a solas. Y no cedas al pecado. No lo pelees, no trates de vencerlo, ni intentes controlarlo por tu mismo esfuerzo. No. Tú puedes controlar tu camino a través de aquellas personas que han caminado ese camino y te pueden llevar a ese lugar de libertad. Lo único que te aconsejo es que cuando te encuentres en esa tentación de la ética sexual, suelta todo lo que tú tienes en tu mano y corre. Nosotros decimos, patitas, ¿para qué te quiero? Corre. Y el ejemplo más importante lo podemos ver en José en la Biblia. Y con eso y con todo tuvo que pagar las consecuencias y no hizo nada malo. Pero el Señor estaba con él. Sí, nosotros hacemos esto porque la pureza es una dirección, no es una línea. Busca ayuda. No puedes tener una libertad sexual solo,
Porque mientras tú corres, hazlo con aquellos que verdaderamente ya tienen la experiencia y saben el camino. El versículo termina diciendo, todos los demás pecados que un hombre comete están fuera del cuerpo, pero el fornicario peca contra su propio cuerpo. ¿Qué quiere decir Pablo? Pablo ahora está diciendo, y va yendo un poquito más profundo, todos los pecados no son malos. Sí, todos son malos. Todos los pecados son malos. Algunos pecados vienen con consecuencias más profundas que otros. En mi caso, una pelita y se olvidó todo por haber estado nadando en el zanjón como nosotros en el canal. Él siguió queriéndome y proveyéndome todo lo que necesitaba. El pecado sexual tiene grandes consecuencias y no solo para ti, pero para todas las personas que están alrededor tuyo. Impacta tu vida, a tu esposa, a tus hijos, especialmente la conexión con Dios, que es lo más importante en tu vida, tu conexión con el Señor. Y en el otro lado, pensemos en esto. ¿Qué pasaría si nosotros verdaderamente practicamos las éticas sexuales de Dios? ¿Qué nosotros podíamos eliminar? ¿Cuáles serían los problemas que se pueden evitar o que iban a ser resueltos? Te voy a decir ciertos de ellos. Mira esto. La pornografía sería eliminada. El abuso sería eliminado. Hogares sin un padre, sin uno de ellos, o mismo madre que padre, serían eliminados porque estarían juntos todo el tiempo. El aborto, los tráficos sexuales y muchas cosas más. Entonces, ¿por qué nosotros no sabemos esto y vivimos desapercibidos? Versículo 19 te contesta. ¿O no saben que su cuerpo es el templo del Espíritu Santo, que está con ustedes, el cual tienen de Dios, y que ustedes no se pertenecen a sí mismos, porque han sido comprados con un precio? Por tanto, glorifiquen a Dios en su cuerpo y en su espíritu, los cuales son de Dios, no de nosotros. Obligatoriamente primero tenemos que llenarnos de gracia. Llénate de gracia. ¿Acaso no es una maravilla estar llenos de gracia? Este es el tema que verdaderamente nosotros podemos adquirirlo y podamos batallar esa tentación del sexo fuera del matrimonio, porque trae vergüenza y te tiran una trampa. Y a la vez que te tiran una trampa, es bien difícil salir de ella. Y cuando tú lo deseas, es más, para decirte más esto, mira, cuando tú más deseas hacer lo malo, cuando tú más deseabas hacer lo incorrecto, Jesús estaba dispuesto a morir en la cruz por ti. Eso es lo que la palabra me dice, que aún mientras nosotros estábamos en pecado, Jesús murió por nosotros, para que nosotros tuviéramos libertad. Tú eres de gran valor para Dios. Él te compró para que tú te alejaras del pecado sexual. Él te compró para que fueras libre. Él te compró para que tú disfrutaras y tuvieras un gozo diariamente. Él te compró para tener misericordia y darte la misericordia y darte paz. Paz que sobrepasa todo entendimiento. La libertad es posible, pero tú no puedes ganártela, ni puedes comprarla, ni puedes retenerla con tu propio esfuerzo. Tienes que hacerlo, obtenerla por medio de la cruz y a través del ministerio del Espíritu Santo. Tú no puedes hacerlo. Tienes que verdaderamente entregarte al Señor y decirle: Señor, hazlo tú, porque yo no puedo. Y nosotros sabemos que por más que nosotros tratemos, vamos a fallar. Jesús venció el pecado. La devoción a Cristo soluciona todos tus males. Llénate de la gracia de Dios. Now, adóralo en tu camino hacia la libertad con otros. Escucha esto bien. La confesión a Dios es lo que te lleva al perdón. Tú le confiesas, Él te perdona. La confesión a los otros te lleva a la sanidad.
te lleva a la sanidad. Y eso es lo que ninguno de nosotros hemos sido perfectos, ni vamos a ser perfectos hasta que nos encontremos cara a cara con el Señor. Yo te pido que tomes en consideración y tú le digas al Señor: Señor, yo he cometido errores en mi vida anterior, pero ahora yo te pertenezco a ti. Ahora ayúdame a vivir mi vida bajo tu voluntad y no la mía. Y te voy a decir, te prometo que es de gran valor. Una más y vamos a orar, ¿ok? Ahora, ¿cuánto tiempo nosotros podemos vivir en este mundo y estar llenos de energía? ¿70 años? ¿75? Maybe 80. Maybe 90. Yo no quiero llegar, porque ahora mismo no veo ni escucho. Imagínense con 90 años. ¿Ah? Compare, incluyendo si vive 100 años saludable completamente, porque a mí me gusta la de Josué y Caleb, que a los 85 años peleaban con un nene de 25, según dice la palabra, ¿verdad? Pero la cuestión es, pero ya a los 100 años de edad es diferente. Y después llega ese momento, el momento de la verdad, donde uno muere. Pero espérate un momentito, hay una diferencia. Yo quiero vivir 100 años y hacer todo lo que a mí me da la gana y perderme la oportunidad de poder vivir una vida eterna ante Dios, ante mi Creador, ante mi Salvador. No. Por eso es que si nosotros leemos Apocalipsis, entonces nosotros podemos entender de que verdaderamente un día vamos a estar al frente de ellos, al frente del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, y nosotros vamos a dar cuenta. Amén. Elige el camino angosto, que es difícil, en vez del amplio, que muchos van en ello y se pierden. En el angosto tú llegas a la vida. Amén. Now, yo terminé ya. Ahora yo te dejo saber que la semana que viene vamos a hablar sobre el matrimonio. Y aquí es donde verdaderamente se basa todo. Dios creó el matrimonio. Y por causa de que Él creó el matrimonio, Él tiene guías también para nosotros. Yo tengo mi trabajo como esposo, ella tiene su trabajo como esposa. Amén. Y eso hablaremos la semana que entra. Oremos ahora. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias. Gracias por ser bueno y misericordioso. Gracias por este tema difícil, severo, pero claro. Y seguro tú lo creaste porque tú quieres que nosotros tengamos libertad, seamos una vida llena y abundante en tu presencia, Señor. Eso te damos gracias, Padre. Gracias, gracias, gracias por haber dejado el manual de la ética sexual. Alabado sea tu nombre. Ahora te pido, Padre, que como no hemos sido perfectos, hemos cometido errores, te pido que tengas misericordia de nosotros y perdones a nosotros confesar nuestros pecados. Gracias, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Y así con sus ojos cerrados, cabeza bajada, si acaso hay alguien aquí que todavía pertenece al mundo de la oscuridad en vez de al mundo de la luz, que es Cristo Jesús, y tú has escuchado esto y has dicho: sí, yo he cometido errores, he cometido pecados, yo necesito un Salvador, alguien que perdone mis pecados. Si tú estás aquí, escuchaste este mensaje y tú necesitas la salvación, aceptar a Jesús como tu Salvador, te voy a dar esta oportunidad. Solamente levanta tu mano y déjame saber y vamos a orar contigo. Yo no te voy a dejar orar solo, no te vamos a dejar, porque aquí nadie ora solo. ¿Alguien le gustaría aceptar a Jesús como su Salvador, diciéndole: Señor, yo he cometido errores, he cometido pecado, he fallado, te he ofendido por medio de todas mis acciones? Gracias allá atrás, gracias aquí, gracias por haber levantado la mano. Es uno de los urgieres, quieren, dámele. Bueno, al frente tuyo, en el asiento del frente, hay un folleto que dice: yo levanté mi mano. Yo quiero que cojas ese folleto en tus manos, pero lo puedes hacer tan pronto terminemos de orar. ¿Hay alguien más? Para yo reconocer quién más. Acá hay otro más. Gracias. El Señor es bueno. El Señor es bueno.
Y por causa de eso nosotros vamos a orar intensamente y le vamos a decir al Señor, ten misericordia de mí. Amén. Oremos. Los que levantaron la mano, repitan conmigo esta oración en alto. Gracias, gracias Jesús por haber ido a la cruz del Calvario en mi lugar. Es pecado. Lo siento. Me arrepiento. Y te pido que me perdones. Ten misericordia de mí. Ayúdame. So te acepto como mi Salvador. Y te pido que desde este momento en adelante yo viva bajo tu voluntad. Ayúdame, Señor. En el nombre de Jesús. Sana mi dolor espiritual. Sáname, Señor. Ya no soy aquella persona. Ahora soy nueva o nuevo en ti. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gracias. Para aquellos que hicieron la oración, me gustaría hablar con ustedes. Que el Señor me los bendiga a todos. Gracias por estar aquí. Pero ahora viene la parte más importante porque no los puedo dejar ir sin echarle la bendición. Pongan sus manos así. Pero también aquellos que están en línea y aceptaste a Jesús como tu Salvador, envía un texto Jesús al número que está en la pantalla. Y los que hicieron la oración, el folleto, yo levanté mi mano. Aquí viene la bendición. Que el Señor los bendiga y los guarde. Que el Señor haga resplandecer su rostro sobre ustedes y tenga de ustedes misericordia. Que el Señor alce sobre ustedes sus rostros y les dé la paz. Amén, amén, amén.